Y hola a todos nuestros maravillosos espectadores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El lugar donde nos adentramos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y compartimos con ustedes las noticias más exclusivas y curiosas sobre sus vidas personales y profesionales. Si eres un amante de las historias que hacen temblar las redes sociales, este es el canal perfecto para ti. Aquí te enterarás de todo lo que ocurre en la vida de tus estrellas turcas favoritas. No olvides suscribirte, darle like a este video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de todas las novedades. No querrás perderte lo que tenemos preparado hoy. Hoy hablaremos de una de las figuras más queridas y talentosas de Turquía, el cantante y actor Özkan Deniz. Si eres seguidor de su carrera, sabes que es un artista multifacético, con una trayectoria que abarca desde la música hasta la actuación. Y siempre ha sabido cautivar a su público con su increíble capacidad para transmitir emociones profundas. Sin embargo, en esta ocasión, Özkan ha dado una entrevista que ha sorprendido y tocado el corazón de muchos de sus seguidores, pues en ella se ha mostrado más vulnerable y reflexivo que nunca. En este video, vamos a analizar esas declaraciones que han dado mucho de qué hablar y desentrañar las revelaciones más impactantes sobre su vida y su visión del amor. Durante esta entrevista, Özkan Deniz se mostró más abierto que nunca y compartió con sus seguidores detalles íntimos sobre su vida personal, particularmente sobre su percepción del amor. Como muchos de ustedes sabrán, el actor ha interpretado a lo largo de su carrera diversos papeles románticos en cine y televisión, en los cuales se ha mostrado como un hombre apasionado, lleno de emociones y capaz de conquistar los corazones más duros. Pero lo que muchos no sabían es que detrás de esos personajes apasionados, Özkan también lleva consigo una visión muy profunda y personal sobre el amor. En sus palabras, el actor dejó claro que el amor no es algo que se desvanece con el tiempo, sino que es una fuerza que perdura, que se transforma, pero que jamás desaparece. Según él, el amor verdadero no se mide por el tiempo que dura una relación, sino por la intensidad y profundidad de los sentimientos. Özkan destacó que hay amores que dejan una huella tan profunda en nuestra vida que, aunque las relaciones terminen, esas emociones permanecen presentes en nosotros. A pesar de las dificultades que uno pueda enfrentar en una relación, hay sentimientos que nunca se apagan, y el amor verdadero es precisamente ese tipo de amor que sigue vivo en nuestra memoria, en nuestro corazón, aunque ya no esté físicamente con nosotros. Las palabras de Özkan han causado una gran repercusión en las redes sociales, ya que muchos de sus seguidores han comenzado a especular sobre a quién podrían ir dirigidas esas declaraciones tan profundas. Algunos de ellos se han aventurado a recordar romances pasados del actor, buscando pistas que los lleven a descubrir si esas palabras están relacionadas con alguien de su pasado amoroso. Sin embargo, el actor ha preferido mantener el misterio, evitando dar detalles sobre sus experiencias personales y dejando que sus seguidores interpreten sus palabras como deseen. Lo que es seguro es que Özkan ha tocado un tema que está presente en las vidas de todos, un tema que todos hemos experimentado en algún momento, el amor que perdura. A través de sus palabras, el actor nos invita a reflexionar sobre cómo, a pesar de que las relaciones amorosas puedan llegar a su fin, el amor en sí mismo no tiene por qué terminar. Las conexiones emocionales que creamos con las personas importantes en nuestras vidas no desaparecen, incluso si la relación ya no existe en el plano físico. Para él, el amor verdadero es algo que va más allá de las palabras y las circunstancias, es algo que se siente profundamente, algo que deja una marca imborrable en el alma. Otro punto que Özkan enfatizó durante la entrevista fue su visión de que el amor no debe estar relacionado con la posesión o con el contacto constante. A veces, el amor más verdadero es el que no exige presencia física, el que se encuentra en los recuerdos, en los pequeños gestos, en las emociones compartidas en el pasado. Para Özkan, el amor verdadero no se trata de estar constantemente con la persona, sino de compartir una conexión genuina y duradera, aunque sea en silencio y a la distancia. Este enfoque ha dejado una huella en sus seguidores, quienes se han sentido identificados con su visión madura y filosófica del amor. En cuanto a su propia vida amorosa, Özkan ha sido bastante reservado, manteniendo ciertos aspectos de su vida privada alejados del ojo público. Sin embargo, en esta entrevista, decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores sus pensamientos más profundos sobre lo que significa realmente el amor. En sus palabras, el amor no se debe entender desde una perspectiva racional o lógica, sino desde una conexión emocional y espiritual. Es algo que se siente, algo que no necesita explicación,
sino que simplemente existe. Este tipo de amor, según el actor, es el que se queda con nosotros para siempre, porque no está condicionado por el tiempo ni por las circunstancias. Además, Oscar compartió que, a lo largo de los años, ha aprendido que el amor no siempre tiene un final feliz, y eso no lo hace menos valioso. Cada relación tiene su propósito, y cada experiencia amorosa nos enseña algo nuevo. Incluso si la relación no perdura en el tiempo, lo que se vive y se aprende durante esa conexión es invaluable. Para Oscar, el amor verdadero es aquel que nos ayuda a crecer como personas, que nos transforma y nos hace mejores, incluso cuando la relación ya no está presente en nuestras vidas. Muchos de los seguidores de Oscar han compartido sus propias historias en los comentarios, mostrando cómo se sienten identificados con las palabras del actor y cómo el amor ha jugado un papel fundamental en sus vidas. Algunos han compartido experiencias de desamor, mientras que otros han expresado cómo ciertos amores del pasado siguen siendo una parte importante de su vida, aunque las relaciones hayan llegado a su fin. Estas interacciones han generado un diálogo profundo y enriquecedor sobre la naturaleza del amor, sobre cómo éste puede manifestarse de diferentes maneras y cómo, a veces, las conexiones emocionales más fuertes no se dan en una relación de pareja, sino en un amor platónico o en una relación que, aunque no se mantuvo en el tiempo, sigue vivo en los recuerdos. A lo largo de su carrera, Oscar ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar personajes románticos que reflejan esa intensidad emocional que él mismo siente. Sus personajes han sido el vehículo perfecto para transmitir su propia visión del amor, un amor que no está limitado por las convenciones sociales, un amor que es libre y profundo. Pero en esta entrevista, ha sido aún más claro que nunca, el amor no se trata de tener a alguien a tu lado constantemente, sino de la conexión que se establece a un nivel más profundo, algo que va más allá de lo físico. Para Oscar, cada relación amorosa, cada experiencia que ha vivido, le ha permitido comprender mejor lo que significa amar. El amor es un viaje, una experiencia transformadora que nunca deja de enseñarnos, que nunca deja de moldearnos. Y aunque a veces el amor puede ser doloroso o complicado, siempre vale la pena, porque es a través del amor que realmente llegamos a conocer nuestra verdadera esencia. En resumen, las declaraciones de Oscar Denis han tocado el corazón de muchos y nos han invitado a reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas. Nos ha recordado que el amor no siempre se mide en tiempo o en circunstancias, sino en la profundidad de los sentimientos y en la huella que deja en nuestras vidas. A través de su sinceridad y su sabiduría, Oscar nos ha enseñado que el amor es eterno, no porque dure para siempre, sino porque deja una marca imborrable en el alma. Y con estas palabras, llegamos al final de este video. Si te ha gustado este análisis sobre las reflexiones de Oscar sobre el amor, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este tema tan profundo y cómo el amor ha influido en tu vida. Y recuerda, si quieres estar al tanto de las últimas noticias y más contenido exclusivo sobre tus celebridades favoritas, suscríbete a nuestro canal, dale like al video y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.